Nos encontramos en la Casa de la Cultura de Marmolejo porque vamos a tener oportunidad de analizar diversos temas de interés en cuanto hace referencia a la vida de Marmolejo en esta recta final en la que nos encontramos en este 2022 y además en unos meses en los que se está recuperando la participación, la presencia de la ciudadanía en cuantos eventos se proponen desde el Ayuntamiento de Marmolejo. Vamos a hablar en primer lugar del mundo de la cultura y lo vamos a hacer con el máximo responsable político de ese área, que no es otro que Rafael Valdivia, quien nos acoge aquí en esta Casa de la Cultura de Marmolejo y ante unos días importantes porque de hecho a partir del lunes comienza esa semana de bibliotecas. Rafael Valdivia, buenas tardes. Muy buenas. Pues ante todo le agradecemos que nos acoja usted en esta Casa de la Cultura. Referente para la cultura de Marmolejo después de las no pocas intervenciones que se han realizado en este área, ¿no? Sí, claro. Bueno, en primer lugar te agradezco que vengáis por aquí como siempre y nos dais cobertura a nuestras actividades. Y bueno, efectivamente esta Casa de la Cultura es el referente de la cultura en Marmolejo y es donde organizamos la mayor parte de actividades culturales de nuestra programación. En concreto, la semana que viene y por primera vez siempre hemos celebrado esporádicamente el día 24 de octubre como el Día de la Biblioteca. Nuestra técnica de cultura y de la biblioteca, Mari Sorroche, siempre ha tenido ese día muy presente, pero solo se quedaba en ese día y este año hemos querido extenderlo durante toda una semana, sobre todo para dinamizar nuestra biblioteca, fomentar la lectura de libros, sobre todo entre los jóvenes, que hoy en día es tan importante. Aprender cultura leyendo libros y sobre todo romper esas metas y fomentar el pensamiento autocrítico en nuestra juventud, y eso solamente lo pueden hacer los libros, y con ese objetivo hemos hecho una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo de la semana que viene y que comprende pues eso, desde el fomento de la lectura, desde conocer nuestros escritores locales, reconocer la figura histórica también de personajes importantes de la historia de nuestro pueblo, como en este caso es Juan Manuel Ortilara, el sabio andaluz, filósofo marmolejeño, y dar también a conocer esas creaciones de autores locales como el libro que vamos a presentar de nuestro paisano Deogracias Cañavera. Una semana en la que yo estoy especialmente ilusionado porque son actividades modestas pero de un gran calado en cuanto al objetivo que queremos conseguir, que nosotros, que la gente se acerque a nuestra biblioteca y sobre todo se sumerja en los libros, en los miles de libros que hay aquí. Pero esta es, lo decía hace unos días con su compañero de incorporación en el área de deportes, es que solamente es un peldaño más de esa enorme escalera que en cada área tiene el Ayuntamiento de Marmolejo, porque esto de las bibliotecas, insisto, es algo para esta última semana de octubre, pero es solamente un granito más de arena de todas las actividades que organizan, ¿no? Porque me imagino que aunque estamos en recta final del año, aquí no se va a quedar la actividad cultural del Ayuntamiento. Claro que no, hay muchas cosas por delante de aquí hasta final de año. Nosotros los concejales con el alcalde a la cabeza tenemos 2 reuniones de coordinación al año, todos los concejales, a la semana, perdón. Todos los concejales, 2 reuniones de coordinación de todos los concejales a la semana, no falta ni uno, y ahí nos coordinamos en programación y actividades, en actuaciones que haya que hacer. Ahí es donde los concejales me piden todos los arreglos que hay que hacer en edificios, en obras, me traslada la queja de los vecinos, la que yo pueda recoger, la que ellos me trasladan. En definitiva, en esas reuniones salen todos estos tipos de actividades que, como veis en el Facebook del Ayuntamiento, en las redes sociales y en la televisión, pues nunca para. Esta semana mismo es la Semana de la Biblioteca de Cultura, pero es que a la misma vez se está desarrollando en Juventud una semana en torno a las actividades del Halloween, con ese pasaje del terror que ya es un icono para la gente joven, y además tiene una misión muy importante, que es que une a gran cantidad de jóvenes en torno a un proyecto común y trabajan todos juntos en equipo, y eso es un aprendizaje de valores muy importante y que llevan a cabo mis compañeros del área de juventud con José Luis Lara a la cabeza. En deportes también hay multitud de actividades y estamos preparando en festejos y la Navidad
multitud de actividades en las que estarán también nuestras actividades culturales, como teatro navideño, musicales, cine en el teatro con la temática de Navidad y un sinfín de una zambomba flamenca para promocionar el flamenco. En definitiva, multitud de actividades que de aquí hasta final de año, pues cada concejalía pone su granito de arena para hacer una programación de actividades amplia y variada. Lo decía yo al principio de esta entrevista, estamos en 2022, terminando este año. Afortunadamente ya se pasó ese mal trago de esos 2 años en los que todo estaba interrumpido, todo estaba suspendido por el tema de la pandemia. ¿Ha costado retomar el pulso a las actividades y que la ciudadanía se implique y participe? Bueno, la verdad es que no, porque la respuesta ha sido unánime y mayor que antes de la pandemia, porque es verdad que las actividades se suspendieron durante la pandemia, las físicas, porque el Ayuntamiento de Marmolejo no dejó de trabajar desde el primer minuto en la pandemia, primero por resolverla y por ayudar a los vecinos, resolver sus problemas, repartir mascarillas, desinfectar los centros, los lugares más comunes de paso y de entrada, eso físicamente, pero luego en redes sociales los compañeros de comunicación y redes hicieron una labor extraordinaria. Yo creo que los vecinos y vecinas de Marmolejo sintieron en todo momento el aliento de su ayuntamiento detrás, porque le informábamos día tras día de cómo iban sucediendo las cosas. El alcalde todas las semanas hacía un comunicado, desde su casa incluso se propagaba en las redes sociales y ese trabajo pues nunca se acabó. Es decir, que los compañeros de comunicación pues no pararon en ningún momento. A partir de ahí, después de la pandemia, el mundo de la cultura estaba muy débil. Las compañías de teatro, gente relacionada con la cultura, pues había sufrido un parón de 2 años realmente dramático. Y nosotros este año y el anterior ya hicimos una apuesta importante por la cultura y por supuesto por esas compañías, ayudando a esas compañías que tan mal lo pasaron los años anteriores. Dentro de la amplia programación que tiene el Ayuntamiento de Marmolejo, desde carnavales en febrero, pasando por los meses de mayo con esa programación que este año hemos puesto por primera vez en marcha del día del 27 de mayo, Día de Marmolejo, y toda la programación cultural de las noches de Marmolejo que desarrollamos durante el verano, los festivales de teatro, los conciertos. Siempre que esta concejalía contrata algo y pide un presupuesto, nunca regatea, porque las compañías tienen su caché y después de este tiempo pues lógicamente deben cobrar lo que deben cobrar, y por eso desde esta concejalía se ha traído espectáculos de calidad, totalmente variados en todos los sentidos, desde música, danza, teatro, cine, para ayudar en lo máximo que se puede a todas las facetas de la cultura. Y bueno, la verdad que la respuesta ha sido satisfactoria. Este verano en las noches de Marmolejo, esa programación tan amplia que ejecutamos durante los meses de junio, julio, agosto y principios de septiembre, y que llenamos nuestras plazas y nuestros edificios, los patios de nuestros edificios emblemáticos de cultura y actividades, la gente ha respondido muy bien, pero muy bien. El Festival de Teatro, que es una de las cosas que personalmente a mí más me gusta y que más cariño le tengo, pues ha albergado allí en el entorno del balneario a más de 300 personas cada día. Los conciertos de barrio que hacen nuestras bandas de música en las plazas de nuestros barrios ha albergado también a más de 200 personas cada uno. Espectáculos de humor que han tenido multitud de presencia de la gente, el cine que hacemos en los barrios, que van los más pequeños, que vamos plaza por plaza proyectando cine, con un invento que hemos hecho con una furgoneta. Hemos instalado una pantalla portátil y ahí nos vamos plaza por plaza proyectando películas, y eso en torno a 100 personas todas las noches. En definitiva, que estamos muy contentos y sobre todo porque la cultura en Marmolejo y las actividades culturales no son gratis.
pero sí son asequibles. Tenemos un precio módico y constante de 3 euros cada espectáculo. Lo mismo vale un espectáculo de 3.000 euros que un espectáculo de 1.000. Cobramos 3 euros porque creemos que es una forma de contribuir a que haya programación cultural de calidad, contribuir con este sector de la cultura que tan maltratado ha estado o que tan mal lo ha pasado durante la pandemia, y sobre todo valorar la oferta cultural que se trae. 3 euros creemos que cualquier persona lo puede pagar, es poco más de lo que vale una cerveza y media. Y bueno, pues si se tiene dinero para esa cerveza y media, seguro que también se tiene dinero para ver un espectáculo de gran calidad como hemos traído en estas noches de Marmolejo. Además, yo soy de la opinión, será porque esa es la forma de ser en nuestro país, que cuando tú ofreces algo y es gratis, eso es malo, eso no tiene calidad, eso ni voy, y si vas, pues no sé, parece que son de esos espectadores, de ese público, que mejor que no vaya, sinceramente. Pero no lo digo en esto, digo en muchos aspectos de la vida, del comercio y tal. Si tú das una cosa gratis, normalmente parece que la gente lo desvalora, ¿no? Lo desvalora, claro. Efectivamente. Aquí hemos tenido esa costumbre durante muchos años de que muchísimas actividades culturales han sido gratuitas. Seguimos haciendo algunas gratuitas, claro, la de las plazas no cobramos, es totalmente de acceso libre, las bandas también hacen sus conciertos de forma gratuita, pero generalmente o bien para el ayuntamiento o bien sobre todo con fines benéficos recaudamos esa tarifa plana, digamos, de 3 euros como un gesto efectivamente para valorar la cultura, para valorar el esfuerzo que hacen las compañías en ofrecer su espectáculo que dura 1 hora y media, pero que tiene una preparación a veces de un año atrás. Y bueno, es una forma de contribuir a que efectivamente la gente valore la cultura, que los que vayan lo valoren de verdad y bueno, de invertir en cultura, que al fin y al cabo esto es un círculo vicioso, que si se invierte en cultura, la cultura es de más calidad, hay más cultura y la inversión en cultura crece. Eso es lo que pretendemos conseguir. Además, teniendo en cuenta que la cultura del Marmolejo no solamente es lo que se ofrece del ayuntamiento, sino que ustedes tienen luego la respuesta por parte de esos grupos, esos colectivos de todas las edades, que llevan teatro, música, numerosas artes escénicas a la práctica, y lógicamente para eso hay que sembrar. Se siembra con un espectáculo que se ofrece, pero luego está detrás pues todo ese trabajo, ¿no? Claro, hay multitud de asociaciones culturales que trabajan de forma diaria para hacer cultura en Marmolejo, empezando por ejemplo con el grupo Mi Teatro de Marmolejo, un grupo que lidera Francisco Cerezo y un grupo de vecinos de nuestro pueblo que hacen teatro y no son profesionales, son amateurs, por eso les cuesta todavía más. Y cuando nos ofrecen una obra de teatro que a lo mejor dura 1 hora, 1 hora y media, pues tienen meses y meses de preparación en los que el ayuntamiento también colabora, no solo en financiación de sus gastos principales, sino también en la sesión del teatro, que está a su entera disposición para los ensayos, y en multitud de otras cosas. También están las bandas de nuestro pueblo, que en concreto hay 3, la banda Nuestra Señora de la Paz, la banda Maestro Flores y la banda de corneta y tambores La Fusión. Son 3 bandas que también trabajan de forma diaria, que el ayuntamiento colabora con ellos sobre todo en la formación, en la financiación de los profesores de su escuela, para que los niños y niñas aprendan música y aprendan cultura en definitiva, y que luego nos ofrecen un elenco de actividades, imagínate, desde enero hasta diciembre, 3 bandas con distintas actividades que ahora precisamente en noviembre para Santa Cecilia pues han preparado un concierto cada una de ellas. También tenemos actividades de asociaciones carnavaleras, que preparamos un carnaval en febrero que es una maravilla, que participan cientos de personas en Marmolejo, que cada año va a más, y sin esta implicación de las bandas, de las chirigotas y de estas agrupaciones, por Carnaval de Marmolejo no tendría sentido. Y así muchísimas asociaciones, seguro que me dejo atrás algunas, que colaboran en hacer de la cultura de Marmolejo
un hito cada vez más importante, porque desde que yo ostento la concejalía desde el año 2015, la Concejalía de Cultura ya va por 7 años, casi 8, tenía algunas actividades aisladas dentro de toda la programación del ayuntamiento, y actualmente la cultura, junto con deportes, se está convirtiendo en el motor social y dinámico del Ayuntamiento de Marmolejo, y eso para mí es todo una alegría. Muchas veces lo he dicho y me lo han dicho también gente comprometida con la cultura de Marmolejo, que lo que estamos viviendo es una revolución cultural, porque es verdad que esas actividades se han implementado de una forma mucho más amplia, más numerosa. Tenemos concursos de creación artística de todo tipo, el concurso de pintura rápida Jofra, el concurso de pintura seca del Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola, el certamen literario de Armando Palacio Valdés, los certámenes literarios del 27 de mayo, las programaciones de las fiestas del 27 de mayo, los carnavales, las noches de Marmolejo han sido toda una revolución en nuestro pueblo, el festival de ópera, en definitiva, una cantidad de programación y de actividades que desde luego que hacen que la gente disfrute de la cultura y sobre todo aprendan valores, sentimientos y conocimiento en torno a la cultura. Por supuesto que es una amplia oferta la que en el apartado cultural hay aquí en Marmolejo. El responsable nos está atendiendo desde aquí, desde esta Casa de la Cultura de Marmolejo, es Rafael Valdivia, pero lo decía yo en el principio del programa, en la presentación, usted tiene otra área de responsabilidad en las que vamos a abordar, si le parece, lo que es obras y servicios, porque eso me parece a mí que ya es más complicado, ¿o no?, a la hora de que un concejal esté satisfecho de esa labor. No sé si es más grata, menos ingrata, pero... Bueno, sí. A ver, yo siempre llevo obra y servicios porque soy ingeniero de camino y por mi profesión pues estaba claro que esa concejalía me tenía que caer a mí. Y cultura lo llevo como vocación, o sea que al final efectivamente la cultura es lo que más motivos me da para seguir como concejal. Pero sin embargo la concejalía de obras también es muy importante para mí, y también, bueno, pues tiene muchos sinsabores a lo largo del día, muchos problemas. La gente me demanda muchísimas cosas por la calle, un bordillo, una farola, los jardines, la suciedad, la caca del perro, el parque que está sucio, lo que sea, porque esto siempre, imagínate si se nos rompe en una casa una bombilla, pues en un pueblo donde tenemos multitud de edificios y multitud de calles y donde hay tantas personas ejerciendo su actividad para arriba y para abajo, pues esto está en constante reforma y en constante deterioro y en constante reforma. Entonces eso realmente es lo que más ansiedad me genera, pero la verdad que también es un trabajo muy satisfactorio, porque cuando se llevan a cabo reformas y ves que de gran calado, como hemos llevado a cabo en esta legislatura, de las peatonalizaciones, de la reforma de plazas, como la Plaza de España, que ha sido una obra bellísima, que hemos sufrido durante mucho tiempo durante la construcción, pero que luego ahí están los resultados, y cuando ves que realmente le gusta a la gente y no ponen ni un pero, la verdad que es una satisfacción plena, porque es un trabajo de muchos meses que acaba en un tiempo concreto y que de ahí desde entonces se empieza a disfrutar y la gente está contenta. Pues eso realmente es satisfactorio. Y bueno, esa es nuestra actividad en la Concejalía de Obras, que no paramos. Actualmente ya estamos cerrando algunas de las calles. Teníamos 4 obras abiertas de calle San Julián, calle Hospital, calle Hortilara y calle Iglesia, que son las primeras calles en Marmolejo en las que hemos cambiado el modelo tradicional de calle, porque ya se han hecho calles de plataforma única, son calles inclusivas, sin ninguna barrera arquitectónica, sin ningún bordillo, todo al mismo nivel. Fíjate qué cosa más fácil, que pueda parecer más tonta, pero en Marmolejo las aguas de las calles siempre han ido a los lados. Los invernales de las calles
estaban a los lados del aserado. Pues en estas calles, al ser de plataforma única, van al centro. Pues eso ha supuesto para los vecinos: pero no entrará el agua en nuestras casas. No, hombre, tranquilidad, porque las pendientes van hacia el centro, claro. Los invernales se ponen. O sea que es un cambio por completo del modelo tradicional de calle que teníamos aquí en Marmolejo, con un adoquinado que hemos diseñado especialmente para nuestro centro histórico, que conjuga muy bien ese concepto de la inclusividad y de que no haya bordillos, a la misma vez de la conservación de los materiales tradicionales, como son nuestros adoquines, el adoquinado de granito que data de finales del siglo XIX y que se ha conservado y se ha incluido en este nuevo diseño de calle en forma de alfombras centrales, y luego con una losa de hormigón de color así marroncillo, que nos hemos inspirado en el color de la iglesia, para darle ese toque cálido, ese toque moderno y a la misma vez tradicional que han tomado esas calles. Ya hemos acabado la calle San Julián, la calle Urtilara se está acabando hoy, la calle Hospital se ha acabado y seguimos luchando con la calle Iglesia, y ahí estamos. Va a quedar un centro precioso, desde luego, ¿eh? Sí, la verdad es que lo necesitaba. Nuestro centro con las calles de adoquines estaba muy mal. Las redes de saneamiento y de agua potable no solo habían llegado al final de su vida útil, sino que estaban ya prácticamente deterioradas y en algunas calles inexistentes. Y eso era un problema, porque no solo lo que se ve, sino lo que estaba en su interior. Los vecinos no tenían presión de agua potable porque las tuberías eran de fibrocemento con multitud de roturas. El saneamiento prácticamente estaba totalmente atrancado. Las casas tenían que llamar al camión del desatranque cada 2x3 para aspirar el agua sucia, porque quedaban atrancadas, no tenían presión. En definitiva, ha sido una mejora, que es la que no se ve, la que está enterrada, que los vecinos sí lo han notado, y nada más que eso ya lo agradecen. Y luego, si la parte que se ve, la parte exterior, además se queda bonita, es una calle en la que no hay barreras arquitectónicas para nuestras personas mayores que van en silla de ruedas, que van con el andador, para los discapacitados, pues mucho más. Una calle inclusiva, una calle en la que tiene preferencia el peatón en vez del coche. Eso es otro cambio del modelo. En esas calles el peatón puede ir por donde quiera, toda la calle es peatonal, y es el coche el que debe esperarse a que se quite el peatón, pero la preferencia es peatonal. Ese cambio cuesta, y nos cuesta todavía entenderlo, en un pueblo en el que hasta hace 7 años se podía aparcar en la esquina del ayuntamiento y se pasaba por delante de la puerta de la iglesia. Nosotros no podíamos entender cómo en pueblos más pequeños de nuestro alrededor, como Arjonilla, por ejemplo, habían hecho ya una serie de peatonalizaciones en su centro histórico, y Marmolejo todavía no. O sea, yo he presenciado entierros y bodas en los que salía la novia o entraba el difunto y la gente se tenía que aparcar, los 40, 50 personas que había en el aserado, se tenía que apartar porque pasaba un solo coche con una persona dentro. Eso es totalmente injusto, que una persona quite del medio a 50 o 60 personas que están disfrutando de un momento social, en este caso uno feliz y otro triste, pero que bueno, que en ese momento pues está sucediendo en torno a la iglesia o en torno al ayuntamiento cuando hacemos actividades. Pues afrontamos en el año 2016, creo que fue, la peatonalización del centro, que todavía no hemos conseguido hacer esa plaza inclusiva que queremos hacer por falta de subvenciones, pero que la vamos a acometer pronto. Pues ese fue uno de los cambios más dramáticos, digamos, que afrontamos y que la gente le costó aceptar, pero que ya estamos viendo los resultados beneficiosos que tiene, sobre todo para poder desarrollar nuestras actividades sociales y disfrutar de nuestro centro de una forma segura, sin contaminación y sin coches. Y estas calles de la obra llevan la solución constructiva que llevará nuestra Plaza de la Constitución peatonalizada. Por lo tanto, al final será como una plataforma todo
con la misma solución, con el mismo aspecto de todo el centro histórico, de forma que pasearemos por nuestras calles y disfrutaremos de nuestra Plaza de la Constitución sin apreciar el cambio de calle, ni el cambio de pavimento, ni nada, porque todo estará unido a esa solución y a esa forma de ver que tenemos esta corporación, nuestro centro histórico de Marmolejo. Claro que además de las áreas de cultura, de obra y servicios, yo no quiero irme de Marmolejo sin hablar del patrimonio que tiene Marmolejo, porque también es una responsabilidad suya. Así es. ¿Esa por qué la asumió? Porque ya me ha explicado por qué es concejal de cultura, por qué es concejal de obra y servicios, por qué es concejal de patrimonio. Pues por lo mismo de cultura, también por vocación. La Concejalía de Patrimonio no existía hasta el año 2015. Que entramos nosotros, nunca había existido la Concejalía de Patrimonio Histórico como tal. Y bueno, el alcalde pues hizo esa propuesta y a todos nos pareció fantástica, porque en Marmolejo tenemos un patrimonio muy rico que hay primero que proteger y después poner en valor. Claro. Y ese patrimonio desde los años 70 pues ha ido desapareciendo poco a poco. Primero pues por distintos intereses de los propietarios privados de ese patrimonio, segundo también por una administración que no valoraba la conservación de ese patrimonio como una prioridad de acción de gobierno. También eran otros tiempos. Yo, al que me dice, es que esto nunca tenía que haber desaparecido, sí, pero la mayor parte del patrimonio, digamos, de casa antigua y de todo eso, desapareció después de la dictadura, y en aquellos momentos había que vivirlo. España quería cambiar, quería abrirse al futuro, a la prosperidad, a la modernidad, y todo lo que olía antiguo pues desaparecía. Entonces, claro, pues estas casonas antiguas y tan bonitas que había en Marmolejo desaparecieron precisamente en ese momento en el que pues la sociedad se abría hacia un futuro esperanzador, y entonces pues todo lo antiguo se apreciaba menos. Por eso hay que ponerse las gafas en cada momento, las gafas de cada momento, para valorar ciertas acciones sobre el patrimonio. Pero a partir de ahí hay que conservar todo lo que nos queda, que es mucho, porque Marmolejo es un pueblo antiguo. Marmolejo se remonta a los fenicios, su nombre Útica viene de ahí. No solo han pasado pues todos los romanos, los musulmanes, o sea, tenemos vestigios de todos los pueblos. Por lo tanto, Marmolejo conserva todavía gran patrimonio visto, ambiental, digamos, de casonas de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. También presenta monumentos de gran importancia, como la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, el puente renacentista de San Bartolomé, el castillo de la Aragonesa, la presa de Casas Nuevas, me dejo seguramente algunos, pero bueno, presenta esos monumentos de gran calado histórico que son monumentos en sí. Luego presentan también numerosos elementos de gran relevancia histórica, como es nuestro balneario, que conserva todavía edificaciones de finales del siglo XIX y que hemos conservado, y distintos elementos. Y luego también hay mucho patrimonio enterrado. Marmolejo es uno de los municipios de la provincia de Jaén con más yacimientos arqueológicos catalogados, más de 120 yacimientos. Yacimientos de época romana, yacimientos de época visigoda, yacimientos de época musulmana, yacimientos prehistóricos, y todo eso está sin explotar. Todavía no se ha explotado ningún yacimiento arqueológico en Marmolejo, pero está protegido y catalogado. Y también presenta una parte, que es la que hemos puesto en valor ahora, de patrimonio desconocido, que era el patrimonio bélico de la Guerra Civil, porque Marmolejo fue frontera o fue línea de frente durante 3 años de la Guerra Civil. Aquí se estabilizó el frente, los franquistas se quedaron en Lopera
cuando la tomaron en diciembre de 1936 en la famosa campaña de la aceituna, llegaron hasta Lopera y el siguiente paso era Marmolejo, y ahí se estableció el frente durante toda la guerra civil. Pues tanto en una zona como en otra de los dos bandos se fortificó el frente, y hay una cantidad de fortificaciones de la guerra civil en Marmolejo que hasta ahora han estado desconocidas. Fortificaciones no de trincheras en tierra, como puede haber en muchos municipios de la provincia de Jaén, sino fortificaciones hechas por ingenieros militares, en este caso republicanos, del bando republicano, hechas con hormigón y a conciencia para fortificar una línea de frente y que los franquistas no avanzaran hacia Jaén y entraran por Marmolejo, que no tenían otra opción de hacerlo, sino entrando por Marmolejo, y su intención, que era liberar al santuario de la Virgen de la Cabeza, pues tenía que pasar sí o sí por Marmolejo, y en Marmolejo pues no se lo permitimos, fortificando esa línea de frente. Ese patrimonio lo hemos puesto ahora en valor con una primera fase a través de un proyecto de intervención arqueológica liderado por el arqueólogo José Luis Serrano Peña, que también es de Marmolejo, y hemos descubierto una línea de frente de más de 600 metros con fortificaciones, túneles de refugios de tropas, nidos de ametralladoras en perfecto estado de conservación, y que nuestra intención es ponerlo en valor y visitarlo, y sobre todo crear un testimonio de la memoria de lo que ocurrió en nuestra guerra civil, que queremos completarlo y trabajar conjuntamente con Lopera para contar la historia de una forma completa, porque Lopera tiene los refugios y las fortificaciones del bando franquista y nosotros tenemos los del bando republicano, y con toda esta amalgama de fortificaciones y de historias de batalla se completa y se puede explicar muy bien una de las partes más importantes de nuestra historia reciente de la guerra civil y del bando, o sea, del frente sur en Andalucía, que desde luego es cultura. Y termino, por si no me hacen la pregunta, que sí quisiera decirlo, una de las cosas más importantes y que más orgulloso me siento de haber trabajado en la Concejalía de Patrimonio, y creo que era uno de los objetivos por los que nació esta concejalía, era la redacción del catálogo de patrimonio histórico de Marmolejo. Hemos realizado un catálogo completísimo de todos los elementos patrimoniales, de todos los elementos históricos, de todo esto que he contado, para hacer un inventario, recoger los elementos más importantes en cuanto al patrimonio de Marmolejo y sobre todo protegerlo, de tal manera que no perdamos ni un elemento histórico ni patrimonial más. En el momento que entra una solicitud de reforma de una vivienda al Ayuntamiento de Marmolejo, una licencia de obra, lo primero que se mira es este catálogo, para ver si esa vivienda está catalogada porque tenga algún elemento histórico remarcable, o su fachada, pues una fachada con calidad para protegerla. Si es el caso, que ya nos ha ocurrido 3 o 4 veces, pues se tiene una reunión con los propietarios de la vivienda y se le explica que la fachada tiene que conservarla, tiene que mantenerla, y que la obra puede hacerla de tal forma y tal forma. Hasta ahora estamos teniendo éxito, no hemos tenido ningún problema, porque además la gente que conserva una casa con valores ambientales, una casa sabe de la importancia que tiene esa casa, y además está orgullosa de ella, ¿no? Y quiere protegerla. O sea, que contamos con la voluntad de los propietarios de las casas. No es un elemento rígido que digamos, no, es que no puede hacer nada. Eso, se puede hacer una conservación, y además se pone en valor y se le da las gracias, porque si hemos llegado hasta hoy, y si esa vivienda ha llegado hasta hoy intacta y ha sido merecedora de entrar en ese catálogo, es por el trabajo de conservación que han hecho los propios propietarios particulares. Así que ese catálogo es de los que especialmente yo me siento más orgulloso, y porque significará proteger nuestro patrimonio y que no desaparezca nada, al menos desde hace 5 años. Pues le íbamos a preguntar sobre ese catálogo, pero como ya ha respondido, yo le voy a hacer una pregunta un poco más complicada, claro, al hilo de lo que me dice usted.
De ese catálogo, ¿cuál, a juicio de Rafael Valdivia, es la joya de la corona? Pues es difícil, Claro. es difícil contestar. De nota. Pues la joya de la corona es que es nuestro monumento histórico de más importancia y el único declarado bien de interés cultural es el castillo de la Aragonesa. Es un fortín bereber, el único que se conserva de ese estilo, es una torre defensiva, como había en Fuerte del Rey, en Andújar, en Marmolejo había otra que desapareció. El castillo de la Aragonesa, frontera con los musulmanes, y es el único que se conserva, y que Juan el Lavagalán, en su última visita que tuvo en Marmolejo y que tuvimos el honor de hablar con él, nos dijo que debíamos proteger y ponerla en valor porque efectivamente tiene un gran calado histórico, no solo en Marmolejo, sino a nivel provincial y andaluz, por la importancia que tiene ese monumento. Pero luego, como te he dicho, hay infinidad de cosas que, si bien no tendrán un valor histórico como tal, pues tiene un valor sentimental enorme, como es nuestro balneario. En el balneario todo desemboca en el balneario. Claro, todo, sí, el balneario es que tiene una separata específica de nuestro catálogo de patrimonio, porque el balneario es que tiene un montón de elementos patrimoniales, no solo los manantiales que llevan funcionando 2000 años desde época de los romanos, que hay constancia, sino bueno, pues hasta las propias escaleras que bajaban a los manantiales, y que por esas mismas escaleras bajaron Charles Chaplin, Rodolfo Valentino, Ramón y Cajal, Imperio Argentina, Ortega y Gasset y todos los personajes ilustres que nos visitaron, hasta la escultura de la diosa Igea o Nereida, como descubrimos después de su restauración, hasta la propia Casa del Médico, que es el edificio original por excelencia que conservamos de aquella época original del balneario de finales del siglo XIX, los jardines, todo en sí es un elemento patrimonial de gran importancia en Marmolejo, nuestra seña de identidad, y además que todos los marmolejeños lo llevamos en el corazón. La iglesia de Nuestra Señora de la Paz es otra joya también arquitectónica de nuestro pueblo. El puente renacentista es una obra de ingeniería que a mí, por lo que me afecta, pues claro, todavía la tengo más hondo en el corazón, porque creo que es una obra de ingeniería desconocida en la provincia de Jaén. Se conoce el puente del Giribaile, ¿cómo se llama? El puente que está inundado por el Giribaile cada 2x3, no me acuerdo ahora del nombre. También renacentista, el puente del Obispo, y sin embargo el puente de Marmolejo no se conoce a nivel provincial, pero que es un gran puente hecho por Benito del Castillo, hermano del Mozo de Úbeda, que se casó, por cierto, en Marmolejo cuando hizo el puente y murió aquí. Y es una obra de ingeniería renacentista de finales del siglo XVI, desde luego de una importancia histórica que hay que poner en valor. Y por lo demás, pues multitud de yacimientos arqueológicos, nuestros manantiales, en definitiva, un patrimonio rico y extenso que, a ver, que me corto, que no me duela. Claro que sí. Pues es un patrimonio inmenso que tenemos aquí en Marmolejo, que lógicamente desde aquí le invitamos a todos ustedes para que se acerquen, para que lo visiten, para que disfruten, y hoy esperamos haber llegado hasta los oyentes de SER Andújar y a los telespectadores de 10 Televisión Andújar con diversas áreas que en este caso son responsabilidad de Rafael Valdivia. Comenzábamos hablando de cultura, hemos hablado posteriormente de esas obras y servicios fundamentales para una localidad en esta situación en la que nos encontramos y ya en este siglo XXI, pero no queríamos terminar sin hablar de esa rica historia milenaria que tiene Marmolejo. Pero lógicamente queremos que la última intervención en nuestro programa, en nuestra entrevista, insisto, agradeciendo pues la deferencia que han tenido para atendernos aquí en esta entrevista que estamos llevando a cabo, pues sea precisamente Rafael Valdivia el que se dirija a esos oyentes y a esos telespectadores. Pues nada, a vosotros por haber venido y darnos cobertura, y a todos los que nos puedan escuchar y ver,
invitarles a Marmolejo, que creo que he intentado resumir de una forma extensa pero concisa, pues todos los elementos singulares que tiene nuestro pueblo, todas las actividades culturales, toda la oferta cultural y festiva que tiene nuestro pueblo y que acoge al visitante con los brazos abiertos y desde luego que descubráis este pueblo de la provincia de Jaén, el gran desconocido en nuestra provincia, que os llevaréis una grata sorpresa. Pues muchas gracias. A ti.